¡Hey! Juanpa, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Muy bien, ¿tú cómo vas? ¿Cómo vas, Mitch? ¿Bien? Y pues aquí en ¿Cómo esta va la vida, cuarentena, Mitch? en calma, pero bien, bien. Muy bien, tranquilo. ¿Tú cómo estás, mi Juanpa? Bien, bien, en Bogotá también, tranquilo. ¿Tú, la familia, todos bien? La familia bien, en Buenos Aires, todos, ahí sí en un encierro completo, ahí sí no se puede ni asomar a la ventana, pero gracias a Dios bien, de salud todos bien, Marga bien, Qué bueno. tratando de llevar esto de la mejor manera, con calma y nada, y esperando como todos a ver qué pasa en esta película de ciencia ficción que nos metimos. Sí, sí. Mitch, qué bueno verte, hermano. Qué gustazo después de Igual. tanto tiempo que no hemos podido coincidir. Y gracias por aceptar esta invitación a charlar un poco acerca de lo que ha sido la carrera y el trabajo de todos ustedes durante tantos años para personas que están empezando o que llevan mucho tiempo. ¿Arrancamos? Arrancamos de una, dale, Bien. dale, dale, Bueno, dale. yo sé que empezaste haciendo proyectos, bueno, empezaste actuando muy joven y empezaste haciendo proyectos, digamos que juveniles en Argentina y de esa manera te empezaste a dar a conocer. Luego te vas a México, después de un proceso largo en Argentina. ¿Cómo fue esa decisión de irse a otro país a empezar una carrera de nuevo? Te lo pregunto por esos actores que hoy en día están de pronto en México, en Colombia, en Venezuela, en Perú, pensando en irse a México, venirse a otro país. ¿Cómo fue en tu caso esa decisión de dejar todo para irte a otro mercado? Pues en mi caso, Juanpa, yo tenía 20, como 20, 21 años y justo fue la época del corralito en Argentina, donde había una crisis muy ruda y en particular pasaba algo con lo que ya no estaba pudiendo lidiar, que nos repetíamos como en un loop en esta cosa muy porteña de hablar de la crisis y de lo que pasaba. Y yo venía de un momento difícil en cuanto a lo familiar, se habían separado mis papás y tenía como un bichito de buscar algo más. Argentina tiene a nivel de producciones, grandes producciones y grandes historias, pero no sale mucho de Argentina. Se venden los proyectos para que se puedan hacer en otros países y tenía como un poco el deseo de salir a buscar algo fuera y tenía un actor amigo que estaba trabajando en México y que me decía todo el tiempo que era una puerta para poder entrar a un mercado internacional y que había muchas producciones. Y a los 20 años decidí, nada, con muy poca plata que tenía, armar mi mochila, mi maleta e irme a México a buscar la vida, convencido que era un proceso mucho más fácil, sin entender desde afuera que había un gran tema que era el acento, que yo creía que por decir güey iba a entrar en 2 días en eso y me di cuenta que era una chamba muy ruda. Y me fui, a los 20 años me fui al DF a tratar de buscarme la vida. Tardé mucho, o sea, en tratar de entender lo del tema del acento y que se trabaja de una forma diferente. Pero decidí irme a México como un poco atrás de un sueño y de una aventura de un niño de 20 años también, ¿no? Mitch, te tocó llegar a México y te tocó duro, o sea, te tocó hacer, no de todo, pero te tocó chambear muy duro, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Pues sí, en realidad a veces yo lo hablaba con un amigo y depende duro para quién, ¿no? En ese momento para mí sí fue duro porque, o sea, de venir de tener una carrera que empezaba como actor en Argentina, me di cuenta que las puertas se cerraban por el tema del acento y empecé a trabajar en comerciales, trabajé de mesero en el restaurante de un amigo, lavando copas. Siempre cuento yo la historia de cuando veo a las botargas, estos que se visten de botarga en los cumpleaños, me provoca darle un abrazo y lo que tenga en el bolsillo, porque yo estuve ahí metido durante un mes con Cartoon Network y de repente yo me veía metido adentro de ese traje de botarga y decía, este es el sueño que yo venía a perseguir, o sea, Qué me tocó lindo. batallarla muy, muy duro, un año y medio muy rudo, sin un peso, pero con una idea muy clara que fue esa idea que me hizo partir de Buenos Aires en búsqueda de algo, pero las cosas empezaron a tomar color, me di cuenta también que el esfuerzo y esto de que las cosas no vengan tan fácil, hacen que en el momento que las cosas lleguen de verdad tengan el valor que tienen y que uno no crea que les cayó del cielo. A algunos les cae del cielo, a mí me tocó batallarla muy duro, entonces sabes el sabor que tiene esta pelea y guerreártela y que por momentos las cosas no salgan.
Entonces, cuando las cosas empiezan a salir, tienen otro sabor, creo. Y salir, y sobre todo en México, que le toca mucho a la gente, es salir a guerrearte comerciales, es decir, caminar, ir a agencias, caminar, esperar que te salga. Es muy fuerte, Mitch. Pues que yo estuve haciendo comerciales como un año y medio y sí está rudo. O sea, llegás a una fila con 200 personas abajo del sol con tu carpetita y unos manes, unas pintas bravísimas que llegan estos brasileños y ¿qué decís yo qué voy a hacer acá? Que son como hechos en un computador. Y yo era muy argentino aparte, tenía el acento, entonces llegaba siempre al final del casting que decía, bueno, por lo menos voy a pegar un comercial para tener una lana, para poder seguir, y al final por el acento quedaba fuera. Pero me concentré mucho con un profesor que se llama Hortos, que lo debes conocer, que hoy Estuvo trabaja aquí, con, estuvo hablando con claro, nosotros. Sí. pues que es un duro, y dije, o sea, si quiero que salir adelante y salir de esto y perseguir este sueño del que hablábamos, me tengo que concentrar en el acento y tomé un curso con él de 3 meses que me cambió la película, que entendí de qué se trataba, que no era copiar un acento, sino entender todo este mecanismo que él tiene de la lengua en el paladar y de dónde pega y la resonancia. Y cuando lo aprendí y lo entendí, pues todo empezó a tomar otro color, pero no fue fácil. Mitch, ¿cuál es la mejor manera de no morir en el intento? No morir de hacerlo, en todo este cuento de irse, ya estoy aquí. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo sin morir en el intento? Pues yo creo, Juanpa, que tiene que ver con el deseo. Me parece que cuando uno tiene realmente un deseo, que es el que yo tengo hoy, pero tenía muy fuerte en ese momento, no lo iba a soltar. Y que sabía que tenía posibilidades y que sabía que había que guerrearla, pero que había un agujero donde yo podía entrar, pero bueno, tenía que darle todo y no abandonar. Hay momentos de verdad que se ponen muy duros, por lo menos a mí así me tocó, y esos momentos que se ponían duros era de no aflojar y saber también creo que los actores tenemos que saber cuál es nuestro lado fuerte y cuál no. Qué Y bueno. en ese que no es fuerte, chambearle duro y duro y duro y duro, para poder brillar entre un montón que están buscando lo mismo. Porque en México, así como es un país que tiene tantas producciones y tantas posibilidades de trabajar, hay una fila de un montón de gente buscando lo mismo. Entonces, creo que hay que tratar de pulirse, ¿no? Y no es tan fácil tampoco, Mitch, sentarse a mirarse eso que tú dices, en qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Sí, claramente, claramente. Y tratar, empecé a tomar cursos también, y en general, no solo de voz, sino a tratar de entender. Cuando yo llegué a México, o sea, lo que había era melodrama. Y yo me acuerdo que yo en particular tenía un afán por querer brillar en el melodrama en un tono muy natural, esa es la idea que yo tenía, y después te das cuenta que no, que el melodrama es un género y que hay que entrarle a ese género, y que si te pasás de naturalito, que era mi idea, porque yo vengo de Argentina, donde la televisión es distinta, te quedás afuera del género. Entonces tratar de bajarle al ego también y de entender que es un género y que hay que hacerlo de una manera, porque si no, porque si no se brinca, fue todo un proceso. Yo me acuerdo mucho, soy muy amigo de Bárbara Mori, Ujú. y me acuerdo cuando vi Rubí, y yo la conozco a ella, trabajé con ella como actriz, y cuando la veía en Rubí, la veía en un tono de melodrama, y yo la veía y decía, qué tono más raro. Y claramente ella, o sea, yo lo aprendí a partir de un poco de ver la Barbie, porque ella entendió que era un tono y que era un género, y que no te podías hacer el natural, que había que contar una historia de la manera que la contaba Televisa o TV Azteca en ese momento. Y entender eso me costó un poquito, hasta que te das cuenta que es la manera de ir entrando también. Pero me parece que esto tiene que ver mucho con el ego que tenemos nosotros los actores, de que a veces creemos que nosotros tenemos la mejor manera de hacer las cosas y hay cosas que se hacen de una manera en particular, que eso es lo que traté de entender. Y bueno, pues conociendo un poco por la cercanía contigo, la vida te ha puesto muchas lecciones en ese sentido, ¿no? Es decir, te ha puesto proyectos y cosas en donde uno cree que la va a romper y o no pasa nada, o el personaje no pasa nada, Mitch, o no. La vida te ha dado como que, hey, 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 mantente, mantente, ¿no? Sí, y te lo sigue dando, porque yo tuve la suerte de encontrarme con una novela en el camino que justamente es de los proyectos en los que menos creía por muchos motivos. Y un,
¿Me escuchás? Mitch, ¿me ves? Ahí te veo, sí, ahí te Sí, veo, sí. ok. Y que yo creía que después de lo que pasó con Pasión de Gavilanes, eso se iba a repetir en mi vida como un constante, y después te das cuenta que no, de que a veces es un golpe de suerte, a veces encontrás el proyecto que es, pero también sabes que entendí, Juanpa, que me parece que es muy importante en la vida de un actor, que no únicamente el éxito de un proyecto te va a poner en un lugar. Me parece que cuando uno empieza a elegir y empieza a elegir grandes personajes con un tinte diferente y con una apuesta diferente, me parece que eso es lo que a uno lo pone como actor en otro lugar. Y creo que justamente uno de los primeros proyectos que hice fue con vos, que me acuerdo que tuvimos una charla, que fue la serie que hicimos en Fox, que vos me Sí, dijiste, esto te va a cambiar, ¿te acuerdas? Eh, sí. que fue como la primera serie que yo hacía, que era una serie rodada diferente y con Que otro no era lenguaje, telenovela. que no era una telenovela y que claramente eso te pone en un lugar diferente y que empezás a tener una credibilidad como actor completamente diferente también. Y recuerdo mucho que hablábamos y con cierta pena te decía, Mitch, no es uno de los roles protagónicos, pero es algo ahí que puedes encontrar. Y recuerdo que tú mismo le diste al personaje un tono que ni los escritores habían pensado y que estuvo bueno esa apuesta. Pues para mí fue clave porque a partir de ahí me di cuenta que el éxito no tiene que ver con el rating, sino que el éxito como actor tiene que ver con enfrentarte con un personaje en donde tenga carne para escarbar y a donde vos te puedan ver en un tono completamente diferente y donde puedas salir del estereotipo del actor bonito que hace una telenovela y que si tiene éxito la tiene la telenovela, pero no tenés éxito vos como actor a la hora de verte. A mí me empezó a pasar a partir de ahí que no me encontraba en la pantalla, en el personaje, que no veía a Michelle y empecé a encontrarle un gusto a eso que va mucho más allá del rating o del éxito de una telenovela o una teleserie o lo que sea. Y eso que dices, sabes que lo escucho de varios actores, sobre todo actores que a veces protagonizan mucho. Algún actor aquí en Colombia alguna vez me dijo, Juan, estoy cansado de hacer roles protagónicos de galanes. ¿No tienes por ahí algún, no sé, alcohólico, algún tipo con un personaje que me haga reinventar, que me obligue a quitarme eso? Se pueden llegar a cansar de hacer ese tipo de personajes como tan perfectos, Mitch. Pues yo creo que es una elección de vida también y de cómo vos querés manejar un poco tu carrera. En mi caso llegó un momento que me aburrí de eso y sentí que había un vacío en esos personajes y que podía elegir ese camino y hacer esos personajes toda la vida y que son muy bien remunerados y que te va muy bien, pero que también tienen, creo que tienen un tope, que hay un momento que si hiciste de galán toda la vida, llega un momento que vas a ser el papá del galán o el tío del galán o el papá de la niña. Me parece que son elecciones y que son muy respetables. A mí me pasó en particular que yo me encontré con un personaje en mi carrera hace como varios años. En la primera temporada de Señor Ávila, me tocó hacer un personaje con una patología enferma, era un torturador, un psicópata, pero a la vez era un Wow. tipo, un amante de la música clásica. Entonces, cuando intervenía a sus víctimas, ponía un disco de ópera y disfrutaba de eso como de nada. Y en ese personaje en particular empecé a encontrar este sabor en ese trabajo vertiginoso de trabajar con algo que no tiene nada que ver con vos, que realmente es una prueba de fuego, y que me acuerdo que yo lo hablé con Fer Robsar y con los productores, yo no estaba en ese casting. O sea, a mí no me querían para un personaje de ese corte. Y cuando hice el casting, pude defenderlo desde lo laboral, que esto es lo que te digo que da otro sabor. Y a partir de ahí creo que me empezaron a ver como un actor diferente y las cosas empezaron a cambiar y empecé a tener castings para otras cosas para las que antes no me llamaban. Y a sentir un placer también en el trabajo que no lo había sentido Qué lindo. en otros trabajos anteriores. Dice Fer Robsar que por favor te peines. Espera, ahí está Fer. Estoy en Bien. cuarentena, Fer. La- dice, la vida vuelve y te vuelve, hasta hablando un poco de lo que contabas de Pasión de Gavilanes, la vida te vuelve a sacar del lugar en el que estás y te trae a Colombia. Mitch, que hay que sacrificar como actor para lograr estar en ese tipo de proyectos que te pueden llegar a impulsar. Lo digo porque sé que te ha tocado estar lejos de tu familia, sacrificar muchas cosas en tu vida personal que a veces se ponen difíciles, pero
¿Qué tiene que un actor a veces ser consciente de, a veces qué toca sacrificar? Pues en mi caso muchas cosas porque yo sacrifiqué estar lejos de mi familia hace 20 años, hace 20 y pico de años. Y creo que ese fue uno de los grandes sacrificios, pero lo repito, tenía que ver con un deseo de algo que yo tenía y que iba atrás de eso. Y después en el camino siguen apareciendo muchos sacrificios de cosas donde uno tiene que elegir también. Hay veces donde no prima el proyecto también. ¿Te acordás que nosotros teníamos un proyecto que íbamos a hacer juntos, el de Ujú. 90, ¿cómo se llamaba? Eh, El que hizo Manu el con... de ficción. El de Sí, Gamers, sí, sí, sí. sí, que era un gran El de Gamer, sí. proyecto, exactamente. Sí. Y yo tenía en medio de eso un gran proyecto de vida también, que era irme con mi mujer a Canadá a estudiar. Pero Gamers era también una historia increíble con un personaje que a mí no me había tocado. Y hay momentos en la vida donde uno también dice, pues no todo es la chamba también, y hay que parar a respirar también y darle Qué valor buen a lo que uno ejemplo de eso. tiene. Sí, sí, porque ese fue un gran ejemplo de vida para mí, porque yo quería ser Gamers. Y un día me senté con Marga y dije, pues, ¿cuáles son las cosas que priman también? Yo quiero hacer este gran proyecto, pero para mí mi pareja es un gran proyecto de vida también. Entonces Tu creo que proyecto hay, de vida, claro. claro, hay que saber también en qué momento prima una cosa y prima otra cosa y saber respirar y parar un poco. Y tomé una decisión que fue una gran decisión en ese momento, porque pasé unos meses con ella increíble que no teníamos hace rato, los dos veníamos trabajando un montón y me di cuenta que teníamos que volver a vernos a la cara y acordarnos que teníamos conversaciones que no tenían que ver siempre con la escena, el productor, el rating, y que nos conocimos y decidimos estar juntos por otras cosas, por las que íbamos olvidando en el camino, y esto nos ubicó un poco en donde estábamos parados. Y termina Entonces, acercándolo a uno más también, ¿no, Mitch? sí, sí, sabes que de hecho yo hice un viaje con Marga, nos fuimos a la India, hicimos como una especie de documental Uf, casero que se llama Ir lejos viajaron un para estar montón. increíble. Y el título del proyecto se llamaba Ir lejos para estar cerca. Y nos dimos cuenta que nosotros teníamos una necesidad al terminar un proyecto de irnos al lugar más lejano para volver a sentirnos cercanos, que era lo que nos pasaba, Qué lindo. que de repente nos empezábamos a alejar. Entonces creo que hay que saber en qué momento también, concentrarse 100% en el trabajo y a veces darle chance a tu pareja y a lo que uno tiene, que es muy valioso también. Mitch, no me perdonas si no te pregunto esto. ¿Qué representó en tu vida Pasión de Gavilanes actoralmente? ¿Y puede un actor no estar de acuerdo con ese tipo de historias? ¿O cómo haces para manejar ese tipo de dramas? Porque te lo pregunto porque era esa época de las telenovelas en donde era importante que hubiera un galán, que se quitara la camisa, ¿no? Que se viera todo el tiempo muy, muy, muy puesto. ¿En algún momento podría un actor decir, "Ah, no es lo que quiero, pero hay que hacerlo"? ¿O qué representó todo eso para ti? Pues fue parte de un proceso y en un momento que estuvo muy bien. A mí me pasaba algo muy particular, que yo trabajaba al lado de Mario y del gato y siempre creyeron que yo era un tipo con un físico impresionante, porque tenía estas dos bestias al lado, pero yo los engañaba a todos en realidad. Yo si te pones Quítesela a a ver, ellos. si te pones a ver, yo era el que estaba en camiseta, o sea, la gente hasta el día de hoy me llama, no, es que vos un físico, no es un tipo normal, no. Pero tenía a Gato y a Mario, que eran realmente estos tipos tronados, con un físico impresionante, y en ese momento le saqué el jugo y me divertí. Pues estaba muy chavo, tenía 20, Sí, no sé, 25 años, una cosa así. Yo no peleo con eso igual, ¿eh? Ni peleo con el melodrama tampoco. A mí me parece que es un género divino. Creo que si está bien hecho, está bueno hacerlo. Yo hace 2 años me eché una teleserie, o como le quieran decir, en Televisa, con Angelique, que era una novela al final, pero era muy interesante, que trataba de unos cuerpos que transmigraban en otros, y que la gente de W la hizo impecable, y le fue muy y, bien al proyecto. y le fue muy bien, y creo que no hay que tenerle miedo al género, hay que tenerle miedo a los que lo hacen bien o mal. Me parece que no se trata de eso. Yo vi ahora Monarca, y Monarca es una telenovela impecablemente bien hecha, que es un proyecto en el que me hubiera encantado estar, pero si lo ves, es una telenovela al final. Lo que pasa es que o sea, está rodada de una manera diferente, fotografiada de una manera diferente, y creo que es el claro ejemplo de que se puede hacer melodrama bien hecho y que no hay que tenerle miedo. Me parece que por ahí va un poco la cosa. Y Sí, con Pasión de Gavilanes, pues, yo la verdad estoy agradecido eternamente. Es algo que me cambió la vida. Te decía al principio, creo que se cortó,
que era ridículo pensar que le iba a ir bien a algo donde había un hermano cubano, venezolano y argentinos en Colombia hablando como mexicano, con música Tex-Mex. O sea, si te ponías a pensar, era el fracaso de la historia No tenía y sentido. no tenía ningún sentido. Y al final, pues nada, cuando pasó lo que pasó, fue una bomba que a mí me dio la posibilidad, esa telenovela justamente, de ir a trabajar a España, de presentar un programa, de hacer Viajar series por todo el allá, mundo, Mitch. de Viajaron por viajar. todo el mundo. Viajamos o sea, pasaban cosas muy absurdas a partir de esa telenovela a la que yo le tengo un gran cariño, la verdad. Ahora están No, a intentando. mí el gato una vez me contaba que llegaron a un país que él ni se acuerda, como, que un país que algo así como yo no sé dónde están, y que se bajaron del avión y que esto era como más o menos la llegada de los Beatles de la primera vez a New York. La gente gritaba en el aeropuerto y se miraban y era como, sonría. No, 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 fue una locura. Fue una locura. O sea, lo que pasaba, me acuerdo que viajamos por toda Europa del Este y llegamos a los aeropuertos y había 1.500 personas, no había manera de comunicarse, con fotos y carteles, es que fue una locura en Asia, en Israel sí, fue una locura. Y lo disfrutamos mucho, estábamos muy chavitos los dos y vivimos una cosa de locos, pero sacándole el jugo en todos los sentidos, disfrutándolo mucho y divirtiéndonos mucho. Y bueno, y después capitalizándolo también, que creo que cuando eso pasa, uno tiene que ser lo suficientemente Eso es inteligente importante. para capitalizarse, porque de esas a veces pasan pocas. Claro. Mitch, cuando nos contabas que eras muy pequeño cuando apareció ese proyecto, ¿cómo se maneja la fama? ¿Cómo manejas la fama con ese proyecto? Y ahora, ¿cómo uno puede llegar a no creerse el cuento? Es que eran reconocidos en todo el planeta. Todo el mundo quería trabajar con ustedes. Mira, a mí me pasó algo de muy chiquito. Yo trabajé en Argentina en un programa llamado Jugate Conmigo. Jugate Conmigo era un programa infantil donde éramos 6 muchachos que cantábamos y bailábamos y hubo un furor impresionante con eso. O sea, íbamos a Montevideo y se llenaba un estadio. O sea, era una cosa de locos. En Argentina también. Y tuvimos como esta sensación de conocer esta fama y este nivel como de histeria por momentos, de muy chiquitos. Mi papá es actor, hizo teatro toda la vida, y él me hizo entender desde un principio de que era un sueño todo eso, y que de repente tiene cosas que son reales y cosas que son mentiras, que en realidad pasan por un ratito y de repente se esfuman, y si te comiste el cuento o creíste que vos eras alguien pues que no eras, pues puede que en algún momento te llegues a marear. Creo que el hecho de que mi viejo sea actor y entienda el oficio desde un lugar completamente diferente me hizo darme cuenta que nada, que son sueños que suceden de a ratitos, que hay que disfrutarlos y sacarles el jugo, pero no volverte loco, porque es una carrera cíclica que va subiendo y bajando constantemente, y si hay un bajón, en ese bajón podés entrar en una depre tenaz. Entonces, Total. nada, disfrutarlo y vivirlo como lo que es. Para mí es un oficio al que me dedico desde los 17 años y concibo esto como mi vida normal. Este, creo que lo que sucede también es que cuando te llega de repente y cuando pasa esto que hablamos, que no la tuviste que pelear y de repente caíste en blandito en un gran proyecto en el que Ujú. empezaste, se vuelve un poco más indomable, pero en mi caso no, yo lo vivo como una chamba y nada, me lo disfruto mucho y soy un tipo muy agradecido, pero no, no se me vuela la paloma, la verdad. Mitch, ¿pensaron en algún momento en hacer otra temporada de eso, de Pasión de Gavilanes? Yo no recuerdo, pero Pues ¿pensaron en eso? ahora lo están pensando, ¿eh? Hablé con ellos hace como un mes y hablaron con Julio Eso es Jiménez una y muy buena exclusiva para nosotros. pues sí, pues en eso están. Yo la verdad eh, no le voy a entrar. Me parece que tiene mucho riesgo. Soy un poco partidario de que cuando las cosas tienen tanto éxito es mejor dejarlas quietas. Una muerte digna, Eh, por decirlo de alguna forma. una muerte digna, de acuerdo, pero respeto también que algunos otros compañeros tengan ganas de hacerla, que me parece que puede ser una gran experiencia también. Pero en mi caso creo que Gato hay... Mario a quitarse la camisa. El gato se la puede quitar y Mario también todavía, ¿eh? Eso sí, 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 sin pedo. No le pasaron los años a esos. Y que si la historia está bien hecha, me parece que puede jalar. Eh, Me parece que tiene mucho riesgo y creo que hoy en día en particular hay un abanico de historias tan interesantes que contar y meterse en la piel de personajes tan interesantes también que volver a meterse en la piel del anterior, eh,
No sé hasta qué punto Es sea, pero raro. bueno, pero depende de cada uno, de tus prioridades, si tenés ganas también de echarte el piscinazo, pero están en eso. Creo que hay posibilidades de que se haga, pero Sí. están un poco en eso. Ese proyecto te lleva a España. Sí es cierto eso de que se trabaja muy diferente en todo sentido, actuación, en la producción, cómo los actores tienen que amoldarse a ese tipo de circunstancias cuando el mercado te lleva a eso. No Ahora yo tienes ni creo, tiempo de entrenarte ni de prepararte, Mitch. no. Entraste a España a presentar y a actuar. Sí, sí. Ahora yo creo que la cosa está como un poco más pareja. En ese momento sí era muy diferente, se trabajaba muy diferente, se actuaba muy diferente. De hecho, yo me acuerdo que veía a los actores españoles de repente quejarse por cosas que en Colombia y en México ni existían ni teníamos. Ellos trabajaban hasta las 6 de la tarde y había un catering que parecía que estabas en el Ritz-Carlton. Y tú sabes, en Colombia la cosa, en la época en la que trabajábamos juntos, pues no era lo mismo. Sí, sí, sí. Y no había campers y era como mucho más guerreado. Pues en Fox quizás que era la única productora que estaba como más cercana un poco a esto, pero los horarios eran diferentes, los fines de semana no se trabajaba. Y por otro lado, me acuerdo que lo que me pasó fue que en la televisión española hacían tele los mismos que hacían cine también. Wow. Entonces, el nivel actoral era rudo, había que ponérseles al tiro. Yo venía acostumbrado de hacer melodrama, donde había una pausa mucho más larga, donde se trabajaba con ponches de cámaras, y acá no se trabajaba con cámaras ponchadas, se trabajaba como en cine. Y la experiencia fue, la verdad fue increíble. Yo me lo gocé muchísimo. Me pasó aparte que trabajé en una serie que se llamaba Física o Química Sí. y trabajé con niños de 17, 18 años que empezaban a trabajar en ese momento y me recordaron mucho a mí en el momento que yo me fui a México, este deseo, y esta cosa de maravillarse constantemente con todo y de que todo sea una sorpresa y de entrarle con el corazón. Entonces fue un poco, desde muchos lugares fue muy interesante haber trabajado en esa serie, creo. Mitch, es válido en la carrera de un actor hacer de todo en el buen sentido de la palabra, de todo tipo de proyectos para que te vean mucho. ¿Y qué sientes cuando un proyecto al que de pronto no le tenías mucha, no ganas, pero un proyecto de esos que terminan haciendo no funciona o no le va bien? ¿Te das duro? No, ¿Te no, juzgas o lo no, sueltas? no, sabes que yo no me doy duro, no me doy duro ni cuando no funciona el proyecto, ni cuando el casting no jaló. Eh, yo lo hablaba con Marga el otro día y a veces somos muy ególatras y no nos damos cuenta, primero, que hay 300 actores atrás nuestro peleando el mismo personaje y que hay 300 otras series que la gente puede ver también. Y vos lo sabés mejor que nadie, son muchos imponderables para que una serie funcione. No depende únicamente de un gran elenco o de un gran guión, depende de que todas estas cosas se unifiquen y de que la serie salga en el momento indicado y de muchísimas otras cosas. Pero yo no me doy palo, yo creo que nada, uno hace una serie y le pone todo el corazón y todo el amor del mundo. eh, y después estás en manos del público también y de muchas otras cosas. Creo que no hay que ser tan... Los actores somos muy ególatras y a veces creemos que las cosas dependen de uno y esto es un equipo de 300 y pico de personas jalando una carreta y hay que entender que las cosas a veces funcionan y a veces no funcionan. A uno le encantaría después de las palizas que nos pegamos que a los proyectos que uno hace le vayan increíbles, pero no depende de uno. Y esos proyectos que por alguna circunstancia, digamos que obtienes una exclusividad o estás amarrado a un canal, tienes que hacer y que sabes que no les va bien, ¿cómo lo recibes? ¿Cómo los asumes? ¿Cómo creas el personaje desde eso? ¿O Pues no te pasó, Mitch? me pasó una vez, yo tenía una exclusividad con Telemundo y me acuerdo que tenía un proyecto que quería hacer, pero tenía que hacer el de Telemundo. Eh, Era un proyecto al que no le tenía tantas ganas quizás, pero yo me gozo mucho el set, la verdad. Me divierto, soy como muy combo y compañero del equipo técnico y de la gente con la que trabajo y me lo disfruto, la verdad, como que entro en el mood y me parece que cuando uno se casa con un proyecto también hay que entregarle el alma porque atrás de uno hay gente que le está poniendo el pecho durísimo para que eso salga adelante y disfrutártelo. Me parece que en el momento que dejas de disfrutarte esta chamba, tenés que empezar a pensar en otra cosa, porque es un trabajo duro, de muchísimas horas y unas jornadas larguísimas de trabajo,
donde tus compañeros se convierten en tu familia, y si eso se te vuelve algo tedioso o vos tenés un raye con eso, pues te la podés llegar a pasar muy mal. Y en mi caso no, a mí me gusta divertirme, la verdad, y hacer que la gente que esté conmigo se la pase bien también. Yo voy a usar una pausa muy pequeña para contarles algo y es, yo creo que Michelle es de los pocos, o no pocos, pero es un argentino con muy poco ego. Es de esos actores a los que uno le escribe o lo llama al teléfono y contesta, que no te manda directamente a hablar con el manager, que te puedes encontrar en un set y se sienta contigo a tomarse un café, que almuerza con el crew. Eh, es de verdad, Mitch, siempre ha sido un gran tipo y una persona muy abierta a conversar con la gente. Te digo esto porque, ¿qué es más importante? ¿El talento en este trabajo o suma más ser un tipo sencillo y amable? Me parece que el talento es algo que funciona en cuanto a la chamba, pero me parece que hay algo que también es importante y que tiene que ver con la huella que uno deja y las puertas que... A mí me pasó hace poco con un productor al que quiero mucho, y me sentí muy a gusto cuando me lo dijo. Me dijo, Mitch, te vuelvo a llamar porque sos un actor con el que me gustaría volver a trabajar, porque sé que generás un buen ambiente en el set, porque sí creo que cuando hay un actor que está un poco podrido o revelado, y es la cabeza del proyecto, eso empieza a generar en los otros actores también algo que no está chévere No, y y por más buena onda que seas, eso puede dañar el equipo. puede ¿Ha dañar el pasado? equipo, claramente, claramente. Y a mí me gusta, la verdad, tener esto que vos decís y que te agradezco, una imagen de un tipo, nada, con buena onda y que genera buena energía y que sé que voy a tener las puertas abiertas en cada lugar en el que trabajé, porque no tengo rollos, porque trato de dar lo mejor de mí, porque creo que eso para los productores también es un factor importantísimo. Creo que en este oficio se contratan a buenos actores y tratan de contratar a buena gente también. Y me gusta ser parte de esta otra cosa también, ¿no? Mitch, eres un tipo medio agraciado, un poco agraciado. ¿Eso ha jugado alguna vez no te ha ayudado en los castings, en los personajes? ¿Alguien ha dicho, no, 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 Michelle Brown no, porque Michelle Brown es muy guapo? Pues me ha pasado a veces de que, no sé si porque es muy guapo, pero que no, que dicen, no, yo no lo quiero, este no es ni el psycho, ni el asesino, ni el narcotraficante, ni... Y me pasó algo particular en esta última serie que hice de Hernán Cortés. Eh, Está increíble. Está increíble la serie y hubo alguien que confió ciegamente en mí, que son Julián de Tavira y Gabriela Valentán. Cuando presentaron mi casting, primero yo no era español, era más fácil tener a un español porque era un elenco de españoles, y mi fisonomía y mi físico no daba para el Pedro de Alvarado que buscaban, y es algo que les agradezco eternamente a ellos, porque eso fue otro gran giro en mi carrera también, y dijeron, háganle un casting. Es que esto se trata de actores, no se trata de buscar una persona parecida, que me parece que ese a veces es el error que cometemos un poco en Latinoamérica, en las castineras, que a veces algunas castineras buscan al personaje y no buscan al actor que construya al personaje. Y yo acá tuve una gran posibilidad en la vida de demostrar que podía construir a un Pedro de Alvarado que era una bestia, y que era un tipo alcohólico y que era un tipo sumamente compulsivo y malinchista, que son muchas de las características que si yo en mi vida personal no las tengo y que era muy difícil ver a Pedro, verme a mí en Pedro. Y después de una serie de castings y de que nada, me apuntalaron mucho, Julián y Gabriela también, Las logramos terquedades de construir Gabriela, que son a veces muy sabias. las terquedades de Gabriela, que son muy sabias, total. Ella hizo hasta, bueno, los dos, Julián hasta lo imposible. Me pusieron un coach, trabajé el acento castillo y luego cambiamos la voz y encontramos una cosa que era como así, que para mí era muy difícil lograrlo. De hecho, en un principio le dije que yo no lo podía hacer, que eran muy pocos días, y Gabriela y Juli me dijeron, échale ganas, y, y creo que eso dio un giro en mi carrera también muy importante, porque lo que me pasó a mí, me acuerdo que un día hablaba con un crítico de cine y que había visto la serie, y él me decía, Michelle, de lo que más me gustó de tu chamba es que no te veo ni un segundo en la serie. O sea, no está el más mínimo rasgo ni en la corporalidad, ni en la voz, ni en el acento, y en la construcción de esta bestia, que esas son las cosas que hoy como actor a mí me dan gusto, y que es lo que quiero para mi carrera.
más allá del éxito que nunca sabemos cuándo viene, ni de qué se trata, ni dónde está, me parece que el éxito tiene que ver con otra cosa, con poder construir una cosa así y con que alguien que sabe y que tiene un buen gusto para ver una serie o lo que sea te diga que le dio gusto no encontrarte en la pantalla. Alguien pregunta que si todavía haces casting, quiero contarles, es exageradamente intenso, es de los que lo llama a uno y le manda 10 notas de voz haciendo preguntas, eh, se la juega y le gusta estar lo que estás diciendo un poco, reinventarte y buscar cómo cambiar un poco ese lado que la gente o las producciones puedan llegar a tener de ti. Sí, sí hago casting como todo el mundo. Hay cosas a las que te llaman, como lo de Cortés, a hacer un casting como más cerrado, pero sabes que creo que en un momento me encontré con alguien que me ayudó a cambiar un poco la película, que es Vicky Hernández. Yo llevo 6 años, cada vez que tengo un casting o tengo un proyecto, yo me siento a trabajar con Vicky por lo menos 3 sesiones de 3 horas Nos lo cada contó en una. una charla de estas. ¿Así? Pues sí, yo la adoro y Vicky me ayudó a encontrarle al personaje y a trabajar la psicología y a trabajar la corporalidad y a encontrarle mucho más allá de ver lo que podés encontrar plasmado en el papel y en la letra. Y eso me ayudó en el casting de Ávila, me ayudó en el casting de lo de Televisa y en lo de Cortés y en muchas otras cosas. Bueno, en Falco trabajamos un personaje que era un tipo que entraba en coma y despertaba después de 20 años, armar el rompecabezas de su vida. Y Vicky hizo un trabajo conmigo maravilloso para encontrar Ahí te está a él. mandando besos, Vicky. La amo, la amo. Y la verdad le debo mucho de lo que me fue pasando a mí en mi carrera a ella porque entre los dos nos arriesgamos y encontramos cosas que a lo mejor yo solo no podía encontrar. ¿Sabes lo que creo que pasa, Juanpa, a veces con los actores? Lo hablaba ayer con el Chespi, con Juan Pablo Medina y con Paulina. A veces está la ansiedad que tiene un actor a la hora del casting, que a veces está bueno que otro actor desde afuera lo vea con la cabeza fría, porque para nosotros es como patear un penalti, ¿no? Y hay en juego muchas cosas y la ansiedad te gana un poco y si de repente el que te da réplica es otro actor y ve en frío lo que estás haciendo, es más fácil empezar a construir desde ahí que desde nuestro lugar, desde la ansiedad y la necesidad y eso creo que ayuda mucho también. Bien. Mitch, en un medio en donde tantos adulan e intentan dañarte la cabeza, ¿cómo se puede mantener el centro y qué papel tiene tu manager en todo esto, además de llevar tanto tiempo junto a Gabriel Blanco? Pues es la relación más larga de mi vida, llevo 18 años con él. O sea, ni mi mujer tiene una relación tan intensa como la mía con Gabriel y con Eva. Juegan una relación importantísima, creo. Aparte, pues Eva, Gabriel y yo nos conocemos hace 18 años y, y sí cada cosa que voy a hacer, o sea, ellos tienen muy claro en qué dirección quiero ir yo, que me parece que eso es lo más importante con un manager, porque a veces veo pelear a los actores, no, pero no me entiende, pero no, y si vos no sos claro con él y no les decís en qué dirección querés ir, es muy difícil que se entiendan. Ellos tienen a 70 igual que vos, Ujú. jalando para el mismo lugar. Pero nosotros nos entendemos muy bien y ellos tienen muy claro en qué dirección quiero ir yo. Yo sé que estoy en las mejores manos del mundo, que ellos me conocen muy bien, sé lo que quiero, de qué manera, qué estoy buscando en diferentes momentos de la vida. Pero la verdad, yo creo que ahí me voy a quedar hasta viejito, porque creo que volver a entenderme con alguien como yo me entiendo con Eva y con Gabriel y lo que me cuidan ellos a mí, es impagable. A veces veo que muchos Y, actores y, pelean y también con los managers y yo sí soy partidario de algo, que el manager tiene que hacer su chamba y que tiene que ser un manager aplicado y que sepa para dónde, pero yo sí estoy convencido que la chamba la define uno a la hora del casting. Yo creo que es importantísimo que uno llegue tranquilo a un casting y llegue con la chamba hecha, porque después de que el manager hizo el trabajo de que llegues al casting, la chamba es tuya. O sea, ahí el manager ya queda a un costado. Entonces ahí creo que no hay que echar tantas culpas a veces. A veces creo que hay que tener claro, o sea, qué tiene que tener claro uno a la hora de ir a un casting, porque después y del... ese centro también se puede mantener un poco porque lo he visto y lo sé. No le tiembla la voz cuando te tiene que regañar o decirte no estoy de acuerdo con algo. Bueno, a Gabriel no le tiembla la voz mucho, pero es No, normal. pero me ha pasado, ¿eh? Muchas veces que yo estaba convencido que había algo que no tenía que hacer y Gaby me hizo entender por qué sí lo tenía que hacer
y generalmente siempre tiene la razón. Por algo tiene tantos años también, y volvemos a lo mismo. Él ve en frío cosas del negocio que yo no, que como actor soy muy visceral, y a veces creo que hay cosas que no se deben hacer, y Qué luego bien, de una conversación con Gaby me dice, pues sí, bájate del ego un poquito, y hay cosas que necesitas hacer para que otras cosas sucedan también, ¿no? claro. Bien, apareció el Emmy. ¿Sientes Sí. que fue un reconocimiento a tanto esfuerzo, no solo por la producción, en donde pues obviamente te reinventas con un personaje como ese, o crees que el Emmy es el fruto del trabajo de un proyecto donde coincidieron muchas sinergias? Yo creo ¿El que Emmy es el reconocimiento a todo tu esfuerzo o al reconocimiento de todas esas personas que estuvieron con ti, Michelle? no, yo creo que el Emmy no tiene que ver conmigo. Creo que el Emmy tiene que ver claramente. Primero trabajamos con dos directores monstruosos. Pues la rompieron con ese proyecto. Sí, es que ese proyecto fue una belleza. Creo que fue, yo le digo que es como un proyecto boutique, donde las cosas se hacen como estos hoteles de 5 cuartos, ¿no? Donde, donde se le da la atención a la persona que está. Y me parece que acá pasó eso. Creo que Ernesto Contreras es un monstruo, es un poeta, y Julián de Tavira es un monstruo director. Cada uno son dos polos opuestos, pero que lograron unificar el trabajo de cada uno de ellos con un proyecto maravilloso, con la gente de Dínamo que hizo un trabajo impecable. Y para mí, o sea, hubo un elenco de 116 actores que pasaron por Wow. Falco. Y yo nunca había trabajado con un elenco tan bravo como ese. Yo creo que el Emmy tiene que ver con la sinergia de todas estas cosas juntas, y con ponerle el amor que le pusieron a la serie y con un gran proyecto, en cada una de las áreas. O sea, desde los que hicieron la música, que es monstruosa la música de Falco, y con mis compañeros. Es que pues, yo trabajaba con Karina Guidi, trabajaba con José Menéndez y trabajaba con Marina de Tavira y con un elenco de actores increíbles. A mí me pasó algo muy particular en Falco, que yo lo decía mucho en las entrevistas. Yo estuve muy preocupado en Falco por entender cómo despierta un tipo de un coma de 20 años. Miré videos en YouTube, hablé con psiquiatras que habían Ujú. trabajado con gente que había estado en coma. Y de repente lo hablé con Ernesto y Ernesto me dijo, chambéale, pero trata de encontrar realmente vos lo que te pasa a la hora de abrir los ojos y ver lo que le pasa a un tipo que estuvo 20 años en coma. Y cuando abrí los ojos me encontré con Marina de Tavira de frente, con una verdad absoluta en su mirada, y me di cuenta que a veces buscamos demasiado afuera y que si verdaderamente buscamos en la verdad de lo que está sucediendo en ese momento, la verdad sale de una manera tan natural, y que creo que eso va mucho más allá de la actuación. Me parece que cuando encontrás un momento verdadero que de verdad está sucediendo, me parece que esos son los momentos mágicos, que uno tiene en su carrera, y a Mitch, mí me pero pasó. logras unos tiempos no muertos, pero unos silencios y unas cosas que uno siente de verdad lo que le está pasando a este tipo. Es otra cosa muy diferente a lo que uno podría estar acostumbrado a haber visto, ¿no? Sí, creo que eso tiene que ver, Juanpa, con los directores, claramente. Ernesto en particular Dese tiene un. crédito también usted, deje de ser tan sencillo, hombre. No, Dese no, no, crédito. no, pero es que sabes que verdaderamente me pasó con Ernesto en particular, me pasó mucho, que Ernesto me decía, no hagas demasiado. Y yo estaba acostumbrado a hacer demasiado porque veníamos a hacer una tele donde había que hacer y había que llenar esos momentos vacíos porque los momentos de silencio a uno como actor a veces le dan un poco de ansiedad. Y Ujú. Ernesto me enseñó que no, que no, que a veces la mirada habla un chingo también, y que estos momentos de silencio donde te encontrás en la mirada del otro, que es un poco lo que me pasó con Marina, te cuentan la historia mucho más que el texto, y que a veces hay que suprimir un poco el texto y encontrarse aquí, y encontrar esa verdad acá, que me parece que va mucho más allá de lo verbal. Con un personaje como ese, además, muy difícil de abordar. Dificilísimo. De verdad creo que en mi carrera fue uno de los grandes retos que tuve, porque tengo muy poco de Falco, la verdad, tengo muy poco del personaje, y porque era un personaje que estaba en limbo constantemente tratando de encontrarse, pero tratando de hacer de que su familia crea que él estaba bien, pero en realidad estaba perdido, pasteado todo el tiempo, inundado en alcohol. Este tema de la tecnología, de que de repente abrís los ojos y estás 20 años más adelante y no sabes ni cómo se prende un celular, pero no querés sentirte vulnerable ante la mirada de los demás. Era Ah, un increíble. personaje sumamente complejo, muy, muy, muy interesante, la verdad. Mitch, aparece Hernán en tu vida y es otro reto más. ¿Cada vez te sientes más actor
¿O por qué crees que llegan ese tipo de retos o de personajes ahora a Michelle Brown? Creo que me lo chambié, Juanpa. Creo que esto que hablamos, uno no tiene que tener miedo a decirlo cuando uno se lo ocurra y cuando uno mira para atrás y ve que llevas 23 años fuera de tu casa buscándotela y tratando de cada vez ser un mejor actor y aprendiendo de los pedazos de compañeros que yo tuve enfrente, de los que aprendí un montón y sigo aprendiendo. Y creo que Hernán claramente fue el gran reto de mi carrera. Yo me acuerdo que el primer día que nos juntamos los actores me encontré con Oscar Jaenada, que es un actor al que yo respeto mucho, y él venía de También hacer, estuvo aquí hablando con nosotros. pues él venía, sí, escuché la charla, de hecho que estuvo buenísima, y él venía de hacer un Cantinflas impecable. Y cuando lo tenía a este man enfrente, y yo dije, puta, este acaba de hacer un acento impecable, y son todos españoles, y claramente yo tenía que estar a la altura de ellos, porque si no, me dijo un día Oscar, si esto lo haces mal, se hunde el barco. Me dijo, él que es muy poquito directo. Esa fue la primera palabra que me dijo cuando yo lo vi, cabrón. Y yo lo vi de entrada, con esa simpatía que tiene él, que te lo puede decir como un chiste, pero me hizo reír mucho. Pero esa noche yo me fui al cuarto y dije, es que verdaderamente tengo que hacerlo muy bien. O sea, si vos estás viendo una serie de españoles y de repente ves a un español medio argentino en la época de la conquista, y pues creo que hice un trabajo impecable, que me lo curré muchísimo, que mis compañeros me apoyaron un montón. Muy difícil, porque no soltar a esta bestia durante 4 meses, y que no haya estos pequeños rasgos míos que no tienen nada que ver con él, me podían haber llevado a un lugar completamente diferente. Y había algo en la voz, en esta ronquera, que llegaba fónico a los otros días, entonces tenía que hacer mis ejercicios de vocalización todas las mañanas. Fue, Wow, la verdad, un gran ejercicio. Nunca lo había hecho, la verdad. Llegaba con personajes mucho más livianos donde la voz no interfería mucho en el trabajo y esta vez sí. qué rico es. Y eso es una delicia, la verdad. Fue una delicia. Y en una producción que creo que hoy es de los monstruos de producciones que hubo en Latinoamérica. Entonces fue un privilegio también trabajar con el equipo de actores españoles y mexicanos que eran monstruosos también. Mitch, ¿cómo sigues entrenándote? Bueno, no hablemos del momento de la pandemia, pero ¿cómo te sigues entrenando cuando tienes tan poco tiempo libre? ¿Cómo te preparas y cómo sigues entrenando ese talento? Bueno, sé que trabajas con Victoria, pero ¿cómo estás normalmente trabajando y preparándote? Pues la verdad me he hecho cursitos cuando puedo y tengo tiempo. De hecho, nos queremos ir con Marga ahora a estudiar, a España un mesecito. Lo que pasa es que la idea Qué era chévere. irnos ahora en julio, pero creo que se va a posponer. Pero me gusta estar entrenándome y creo que en este afán de estar entrenándote no tiene únicamente que ver con el maestro, sino con los alumnos que te rodean. Creo que Que es la mejor experiencia, es claro. que creo que uno aprende mucho de los actores también, de cómo otro actor resuelve este mismo tema que vos estás tratando de resolver y de qué manera lo hace y con otras armas. El otro día hablaba con un actor, un amigo que se llama Alex de la Madrid, que tomó un curso en España y en el taller estaba Javier Bardem. Entonces me decía, imagínate tener ese monstruo resolviendo desde un lugar completamente diferente y con las armas que él tiene, lo que yo estaba tratando de resolver, me dice. Entonces aprendí tanto de la gente con la que estaba rodeada, así como aprendía del maestro también. Creo que no hay que dejarlo eso. Creo que cada vez que uno puede afinar el instrumento, me parece que es algo clave para uno como actor. Michi, la última pregunta es, ¿tomaste una pausa para el teatro con Perfectos Desconocidos? ¿Qué viene ahora en tu carrera? ¿Más teatro? ¿Estás pensando en hacer más teatro? ¿Cine? ¿Qué proyecto estás buscando y qué proyectos esperas o le estás pidiendo al universo? No hacía teatro hace 20 años. La verdad fue una Les experiencia fue muy bien. muy bien, con un elenco increíble, con Uf, Ludvika, que la adoro y trabajé varias veces con ella. boletería Eh, agotada. Yo sí, nunca pude ir porque había boletería agotada. El sí, sí, tiempo que sí. estuve en México nunca coincidí porque había boletería agotada. No, estuvo increíble. La verdad fue una gran experiencia. Me puso en un lugar diferente como actor. Me cagué del susto. Nunca me había pasado, o sea, les contaba que la primera función con actores me la pasé del nabo. Y esta sensación de sentirme vulnerable y desnudo y lleno de miedos no me pasaba hace años y eso me puso en un lugar como actor increíble, la verdad, a devolverme esta sensación de ansiedad y de no saber si uno
va a lograrlo. Fue una experiencia increíble, la verdad, haber estado en el teatro y lo volvería a hacer, claramente. Ahora me pasó algo, Juanpa, que retomé un oficio que tenía ahí como medio dormido hace muchos años, que trabajé como presentador en España en un programa de televisión y ahora volví a trabajar como presentador para History Channel. Hice un programa que a mí me gustaba ver en la tele aparte, y empezaron a salir propuestas como presentador de otras cosas. Y es un Ah, qué oficio cool. que tengo ganas de retomar, en el que me siento a gusto, un oficio muy noble, y que me divierte demasiado, que es algo que me gusta hacer. Y hay como un proyectito por ahí de hacer algo, arrancábamos en junio, teóricamente, pero creo que se pospuso. Y hay otra cosa también por ahí como presentador muy divertida, y es algo que tengo ganas de retomar, la verdad, que me divierte demasiado. Y después esperar a lo que la vida nos ponga en el camino, en el momento en el que se pueda volver a empezar a chambear, eh, pero no queda una temporada, pero se tuvo que parar también esto, pero está la idea de retomar, y esperar a ver qué tiene la vida para mí. Así me muevo Me un poco preguntan si también. vas a volver a España, si vas a volver a Argentina. Había, ¿Trabajas en donde? Ok. había justamente en España y en Argentina, había una cosa en España que estaba ahí a punto de darse y no sé qué va a pasar. Y en Argentina hay algo dando vueltas también que me encantaría volver a trabajar a Buenos Aires, la verdad. Eh, pero bueno, ahora está como todo parado. Había como dos cositas justamente en España y en Argentina. Bueno, Argentina, adoro Argentina por ser mi país. Me encantaría volver a trabajar, estar cerca de mi familia y es un país en el que se hace una televisión y un cine increíble. Y España ni hablar también. Pero tengo la A sensación de Colombia que hace rato no vienes tan bien. a Colombia, bueno, lo que iba a hacer ahora lo iba a hacer en Colombia. De hecho, me iba a Colombia, no puedo contar mucho, pero a un lugar No, no, sí. increíble a trabajar 2 meses, y arrancaba el 5 de junio, pero eso se pospuso para más adelante. Así que esperar. La sensación que hay en el aire, no sé qué sepas vos, pero la sensación que yo tengo por mis compañeros y la gente con la que trabajo es que hasta agosto la cosa va a estar Sí, muy es como la parada, fecha que ¿no? todo el mundo está pensando. Sí, bueno, es lo que pensamos también, no sé qué puede Sí. llegar a pasar. Bueno, esperar a ver. Pues Así, Mitch, qué gusto verte, hermano. Todo el igual, mi cariño brother. siempre. Igual, igual. Se te aprecia un montón por el ser humano que eres, por la calidez, porque la vida le da a la gente buena cosas buenas y tú eres un tipazo. Siempre has sido muy amable conmigo, con las charlas, un corazón abierto de verdad para trabajar y para hacer muy buena onda. Espero que nos veamos muy pronto, ya sea en México o en donde Ojalá. sea. Mándale muchos abrazos a Márgara y cuídense mucho, por favor. Dale, papá, te mando un abrazo inmenso a vos y creo que vos también sos el claro ejemplo de que chambeando y poniéndole corazón, la vida te pone en el lugar que tenés que estar, porque vos estás en ese lugar que tenés que estar por chambeador también y porque le pones el corazón. Nos conocemos hace Gracias, muchos Mitch. años, mi bro, y no te lo digo para dorarte la píldora, pero generalmente cuando uno va a hacer un casting a un lugar para una serie hay como una cosa fría donde las cosas no suceden y eso hace que uno se sienta en un lugar como vulnerable a veces y no tan chévere, y con vos pasa diferente. Entonces, nada, te mereces todo lo que te está pasando, mi bro, y te deseo lo mejor. Se te quiere mucho, mi Juanpa. Lo mismo, nos veremos muy pronto, Mitch. A todos muchas gracias y Dale, nos vemos mañana. un Cuídate beso mucho, enorme, saludos. un beso Gracias, enorme. abrazo, Bye, chao. cuídense.